China ratifica la polémica Ley de Seguridad Nacional de Hong Kong, que responde a las protestas a favor de la autonomía que desde hace un año sacuden con violencia a este territorio. La legislación rechazada por activistas pro democracia incluiría cadena perpetua para actos considerados de subversión, terrorismo y confabulación con fuerzas extranjeras. Son 10.300.000 personas contagiadas con COVID-19 en el mundo. Aunque la tendencia es hacia la reapertura económica, en varios países es necesario reconfinar porque el virus no cede. Ese es el caso en varios estados de Estados Unidos, en naciones latinas como Chile y Argentina, o en Reino Unido, que aisló la ciudad de Leicester. Y la República Democrática del Congo celebra el aniversario 60 de su independencia de Bélgica. En la primera expresión de disculpa de un monarca, el rey Felipe lamentó el sufrimiento y la humillación infligidos al país, que durante 75 años permaneció bajo el dominio belga, desde tiempos del rey Leopoldo II. Estamos con ustedes para entregarles la información más importante de América Latina y del mundo. Mi nombre es Ángela Gómez. Iniciamos con noticias desde Asia porque el Parlamento chino ratificó el proyecto de ley de seguridad nacional para Hong Kong este martes por la mañana, ignorando las preocupaciones de sus habitantes por sus libertades civiles y las advertencias de la comunidad internacional. De hecho, la Unión Europea deploró la adopción de la ley. Mientras tanto, los opositores pro democracia temen que este texto, que consideran como una forma de represión, sirva para silenciar toda disidencia y enterrar la semiautonomía de Hong Kong. Aurora Bayud nos informa. En Hong Kong, la ratificación de la Ley de Seguridad Nacional fue recibida con champán por los partidarios de Beijing y con preocupación por los opositores pro democracia de Hong Kong, que temen que la ley sea utilizada para reprimir toda disidencia. Esta ley de seguridad nacional se promulga cuando la mayoría de la gente de Hong Kong no tiene ni idea de lo que la ley es y no tiene idea de cuáles son las disposiciones y cuáles son los castigos y cuáles son los llamados actos punibles. La ley llega un año después del comienzo de las protestas contra la influencia del gobierno central, pero se produce también en vísperas del 1 de julio, fecha en la que se conmemora el aniversario número 23 del traspaso de la antigua colonia británica a China. El gobierno chino está firmemente convencido de la necesidad de preservar la soberanía nacional, la seguridad y los intereses en desarrollo. Nuestra convicción de oponernos a cualquier interferencia extranjera en los asuntos de Hong Kong es firme. Se espera que la entrada en vigencia de esta ley aumente las tensiones entre China y varias potencias occidentales. Washington comenzó el lunes la retirada de los privilegios comerciales concedidos a Hong Kong. Creo que hemos visto leyes de seguridad nacional usadas contra abogados, las hemos visto usadas contra periodistas, contra pastores. Todo tipo de personas en China han sido objeto de estas acusaciones de ser una amenaza a la seguridad nacional. Y creo que la principal preocupación de la gente en Hong Kong es que habrá el mismo enfoque en esta ley de seguridad nacional aquí muy pronto. En medio de los informes de que la pena más severa bajo esta ley sería la cadena perpetua, Joshua Wong, una figura líder en el movimiento pro democracia de Mosisto, anunció su renuncia. Explicó en Twitter que temía ser el objetivo principal de la nueva ley y que empezara su protesta a título personal. La pandemia de coronavirus está lejos de haber terminado. Así lo advirtió ayer lunes la Organización Mundial de la Salud, en un momento en que los casos en el mundo ya superan los 10 millones y muchos países dan pasos hacia confinamientos más relajados y medidas para reactivar la economía. Sin embargo, en algunos lugares del mundo ocurre lo contrario. Chile, que sumó más de 4.000 contagios el lunes, cumplió una semana de reaislamiento con estrictas medidas. Y Argentina, que reportó 2.300 nuevos casos en las últimas 24 horas, tiene en cierre a la provincia de Buenos Aires. Por su parte, Colombia está al borde del retroceso en la activación económica, cuando la capital, Bogotá, se acerca al 75% de ocupación en sus unidades de cuidados intensivos. Entre tanto, varios estados de Estados Unidos, donde ayer los contagios sobrepasaron los 40.000 en un día, han tenido que dar marcha atrás para volver a cuarentenas más estrictas debido a que la expansión del COVID-19 no arrecia. Y en el Reino Unido, el gobierno decidió aislar la ciudad de Leicester, que tiene la tasa de transmisión más alta del país. Mar Romero Sala nos cuenta más detalles.
Hace unas semanas solo se hablaba de la flexibilización del confinamiento. Pero ahora se anunció el retorno a estas medidas en varios lugares del mundo donde la pandemia de COVID-19 amenaza con volver a descontrolarse. Es el caso de California. Reconociendo que la transmisión ha aumentado en áreas del estado, no solo en el condado imperial, avanzamos para requerir que 6 condados más retrocedan unos pasos y cierren los bares para ralentizar la expansión del virus. California, que había iniciado su reapertura, registró el lunes el aumento de casos más pronunciado desde el inicio de la pandemia. Más de 7.400 contagios en un solo día. Algo parecido ocurre en Arizona, que también ordenó el cierre de bares, gimnasios y cines tras alcanzar su récord de hospitalizaciones por COVID-19. Estos estados se suman a Texas o Florida, que después de ser los primeros en reactivar su economía, debieron volver a endurecer sus cuarentenas. Pero Estados Unidos no es el único país que tiene que dar marcha atrás. En Reino Unido, el gobierno ordenó cuarentena estricta en la ciudad de Leicester, que tiene la tasa de transmisión más alta de todo el país. Hemos decidido que desde mañana los comercios no esenciales deberán cerrar y los niños han sufrido un gran impacto en este brote, así que las escuelas también cerrarán a partir del jueves. Recomendamos que la gente de Leicester se quede en casa todo lo que pueda. En el resto de Reino Unido, los comercios no esenciales funcionan desde hace días, igual que las escuelas. Y se prevé que el 6 de julio se relajen todavía más las medidas de confinamiento. Nuestro corresponsal en Los Ángeles, Mauricio Cárdenas, nos envió un informe en el que nos amplía cómo está la situación en esta ciudad del estado de California, donde los casos han aumentado un 45% en los últimos días. El número de contagios en California, pero especialmente en ciudades como Los Ángeles y San Diego, se disparó de manera impresionante. Esto llevó a que el gobernador del estado ordenara el cierre de todos los bares en 7 de los 51 condados que hay en este estado. Como si fuera poco, también ordenó el cierre de todas las playas del condado de Los Ángeles para el próximo fin de semana, que será fin de semana festivo por la celebración del 4 de julio. Los números son impresionantes. El número de contagios ha aumentado de 38 personas por día a 87 personas. Últimas 24 horas con 22 muertos y 2.903 nuevos casos. Las infecciones han aumentado en un 45% y las hospitalizaciones en un 43%. Incluso en el condado de Riverside, durante el pasado fin de semana, la ocupación de las salas de cuidados intensivos llegó a un 99%. Mientras tanto, en España, los trabajadores del sector salud exigen mejores condiciones laborales y más recursos en sanidad en medio de la pandemia. Contratos precarios y extensas jornadas laborales han incrementado el miedo de los trabajadores de este sector, quienes critican al gobierno por la falta de protección y de ayudas. Andrea Amaya nos cuenta más. Los mensajes de los trabajadores de la salud en España fueron claros. Médicos, enfermeras y aquellos que apoyaron la manifestación en Madrid alzaron la voz para que se sepa sobre las malas condiciones laborales que sufre el sector de la salud actualmente. Bueno, yo soy enfermera, siempre he trabajado en unidades de cuidados críticos y bueno, ahora el contrato que tengo te puedo decir que a lo mejor es el peor que tengo después de llevar casi 6 años trabajando. Entonces reclamamos que por favor se nos hagan contratos dignos, que podamos tener una vida compatible con el trabajo. Y bueno, mi miedo sobre todo es que mi futuro, que es como el de muchos, que recién hemos egresado, unos hace más tiempos que otros, pues es el miedo al futuro, a la precariedad, a qué será de nosotros dentro de 2 años. Todos exigen mejores condiciones en un sistema que fue abrumado por uno de los peores brotes de coronavirus en el mundo. La gran mayoría salió a las calles con máscaras y otros se hicieron escuchar así. En otro punto de la ciudad también se organizó una manifestación contra la privatización del servicio de limpieza en los hospitales públicos. Con pancartas y trapeadores en mano, el personal cantó consignas contra la jefa del gobierno regional de Madrid por querer implementar la medida.
Cuando el brote de COVID-19 llegó a Europa, España fue uno de los países más afectados. Ahora que la Unión Europea ha decidido abrir sus fronteras a partir del 1 de julio y solo a 15 países del mundo, los trabajadores de la salud en España advierten que así se tenga precaución, el riesgo cero de contagio no existe. El rey Felipe de Bélgica expresó en una carta su profundo pesar por el sufrimiento y la humillación infligidos a la República Democrática del Congo durante su periodo de 75 años bajo el dominio belga. La misiva se dirigió al presidente congolés Félix Tshisekedi para conmemorar el 60 aniversario de la independencia. Y es que esta es la primera expresión de culpa por el pasado colonial de Bélgica por parte de un monarca reinante. La República Democrática del Congo logró la independencia en 1960, después de ser colonia 52 años, y antes de eso propiedad personal del rey Leopoldo II durante 23 años hasta 1908. Felipe aseguró que con Leopoldo se cometieron actos de crueldad, mientras que el periodo colonial posterior causó sufrimiento y humillación. La ampliación de esta noticia la tiene desde Bruselas nuestra corresponsal Esther Herrera. Buen día para usted, Esther, y quiero preguntarle cómo se vive el aniversario de esta antigua colonia de Bélgica. Buenos días, Ángela. Como comentabas, es un día histórico muy importante para la República Democrática del Congo, pero también para Bélgica, ahora especialmente importante tras las palabras del rey Felipe de Bélgica, algo inaudito en la historia, en que pide disculpas por el sufrimiento infligido en el Congo por parte de Bélgica cuando el Congo era colonia de Bélgica. El rey Felipe siente una profunda tristeza por la violencia causada a los congoleños en esta carta enviada al presidente congoleño Félix Antoine Tshisekedi. Esto es un gesto, como comentábamos, totalmente inaudito y se produce en un momento muy delicado en que hay un profundo malestar dentro de la sociedad belga, en que se preguntan cuál fue exactamente el papel de Bélgica en el Congo durante el colonialismo, también exactamente cuál fue el papel de Bélgica en el asesinato del primer ministro que tuvo hace 60 años el Congo, Patrice Lumumba, pero incluso también durante el periodo colonial, ¿qué pasó exactamente, por ejemplo, en la Exposición Universal de 1958 que se produjo aquí en Bruselas, en que incluso había zoos humanos, en que congoleños estaban enjaulados en jaulas como si fueran animales para que la gente los pudiera ver? Historias muy duras durante el colonialismo. Por ello, muchos activistas y muchas organizaciones están pidiendo que también se retiren ahora mismo las estatuas de las calles del rey Leopoldo II de Bélgica, que gobernó el Congo a finales del siglo XIX, también aquí en Bélgica. Se trata de un antepasado del actual rey y que se considera que fue causante de la muerte de 10 millones de congoleños por la situación de esclavitud durante la extracción del caucho y del marfil. En todo caso, se trata de un profundo malestar dentro de la sociedad belga y por ello esta conmemoración es tan importante. Gracias a usted, Esther. Y en otras noticias, en France 24, la Corte de Apelaciones de Irán confirmó una sentencia de 5 años de prisión para la académica iraní francesa Fariba Adelkhah por cargos de seguridad. Por otro lado, fue condenado a muerte el activista iraní Ruhollah Sam, director de la web Ahmad News, después de haber sido acusado de incitar las protestas contra el régimen a finales del 2017. En Rusia, el presidente Vladimir Putin hará hoy un discurso televisado a la nación, antes del último día de una votación nacional sobre las reformas que podrían extender su gobierno. Los rusos participan esta semana en una votación de 7 días que finalizará mañana, 1 de julio, para aprobar o rechazar las reformas que despejarán el camino para el líder, que lleva más de 20 años el poder y que permanezca en el Kremlin hasta 2036. En Bangladesh, los equipos de rescate comenzaron a reflotar el ferry volcado en el río Buriganga, cerca de Dhaka, el pasado lunes. Al menos 32 personas, incluyendo niños, murieron en una docena de personas que también permanecen desaparecidas después de una colisión con otro buque, según informes de medios locales. Y TikTok fue eliminado de las tiendas de aplicaciones de Google y Apple en India después de que Nueva Delhi dijera el lunes por la noche que se encontraba entre las 59 apps que creía que representaban una amenaza para la soberanía y la integridad. La orden del gobierno no nombró a China ni mencionó los enfrentamientos fronterizos que desataron la decisión. El Ministerio de Relaciones Exteriores del gigante asiático dijo que estaba muy preocupado por esta decisión. Es así como llegamos al final de este informativo, pero sigue la programación. Quédese con nosotros en France 24 y France24.com.